En el mapa del sur de Ucrania destaca un nodo de vital importancia en pleno corazón de la red de defensa rusa, considerada impenetrable durante 3 años. Ubicada en las llanuras de Zaporilla, Mala Tokmachka no es una pequeña localidad, sino uno de los pilares militares más cruciales para el desenlace de la guerra en el sur. Las fuerzas rusas dedicaron años a convertir este asentamiento en una muralla impenetrable que bloqueaba el acceso a la ciudad de Tokmachka. Esta situación de estancamiento en el frente se prolongó tanto que se creyó que la línea roja de ocupación en Mala Tokmachka jamás volvería a cruzarse. Sin embargo, la historia militar nos ha demostrado repetidamente que ninguna línea de defensa estática puede resistir indefinidamente tácticas innovadoras y una estrategia decidida. Entre el 17 y el 20 de mayo, Kiev nos ofreció un ejemplo contundente de ello. Putin tuvo que ver, de forma muy amarga, que sus 3 años de esfuerzos habían sido en vano en Mala Tokmachka. Las vastas llanuras de Mala Tokmachka, que habían permanecido en silencio durante meses, se convirtieron en objetivo de Kiev. Con una maniobra sorpresiva, las fuerzas ucranianas lograron penetrar en la zona de operaciones de las tropas rusas en la localidad. Según informes del ISW, Mala Tokmachka, punto clave que había estado bajo una fuerte presencia militar durante años, fue finalmente liberada de la ocupación gracias a esta operación. Tras un largo tiempo, las banderas azul y amarilla de Ucrania ondean de nuevo en las calles devastadas de la ciudad. Además, este importante avance operativo no se limitó únicamente a los límites de Mala Tokmachka. El asentamiento de Bilogiria, que constituye el flanco oriental inmediato del asentamiento y es de vital importancia para la integridad de la línea de defensa rusa, también fue asegurado mediante una maniobra simultánea. La transición coordinada de ambos puntos clave al control ucraniano parece ser solo la punta del iceberg, porque la operación de liberación de Mala Tokmachka, que también allanó el camino para la liberación del asentamiento de Bilogiria, no fue nada fácil. En el periodo previo al 20 de mayo, Ucrania realizó varios intentos para liberar la ciudad. El primer intento, que culminó con el éxito de hoy, tuvo lugar hace exactamente 3 años, en verano. En aquel entonces, el ejército ucraniano pretendía romper directamente las líneas enemigas, aprovechando el efecto sorpresa generado por las plataformas blindadas pesadas recién suministradas desde Occidente. Para llevar a cabo esta misión crucial, la 47, Brigada Mecanizada, la unidad mejor equipada y entrenada del ejército en aquel momento, fue asignada a la vanguardia del frente. El arsenal operativo de la brigada consistía en tanques de combate principales Leopard 2A4 y Leopard 2A6 de fabricación alemana, junto con vehículos de combate de infantería Bradley de fabricación estadounidense. El plan operativo era muy claro. Se esperaba que una enorme fuerza blindada aplastara y arrollara las líneas de defensa rusas. Sin embargo, las unidades de ingeniería rusas habían desplegado uno de los campos minados más densos y complejos de la historia militar mundial alrededor de Mala Tokmachka. Por esta razón, Kiev sufrió pérdidas significativas y solo pudo avanzar unos pocos kilómetros en la zona. No obstante, la naturaleza dinámica de la guerra siempre está abierta al cambio para los ejércitos modernos capaces de analizar objetivamente los fracasos y generar nuevas soluciones tácticas. El ejército ucraniano también aprendió lecciones militares cruciales de aquel grave obstáculo operativo y la crisis de combate blindado que sufrió en su primer intento. Esta vez, Kiev estaba decidido a entrar en Mala Tokmachka por última vez y expulsar por completo a las fuerzas de ocupación rusas del asentamiento. Los engorrosos convoyes blindados fueron reemplazados por la integración de sistemas no tripulados, guerra electrónica y pequeñas unidades de infantería táctica de alta movilidad. Cuando el calendario marcó el 20 de mayo de 2026, el ejército ucraniano regresó al campo de batalla para la operación final contra Mala Tokmachka con esta nueva maquinaria militar de impecable funcionamiento. En esta ocasión, la columna vertebral de la operación estuvo a cargo de la 118, Brigada Mecanizada en lugar de la 47. Primera Brigada Mecanizada. La fase inicial de la operación no comenzó con fuego de artillería, sino con vuelos de reconocimiento sumamente silenciosos y detallados, realizados por sistemas no tripulados invisibles en el cielo. Los operadores de drones crearon un mapa digital tridimensional de alta resolución de las líneas de defensa rusas en Mala Tokmachka, utilizando sensores térmicos y ópticos avanzados. Cada puesto de mando y control ruso, batería de artillería oculta, depósito logístico camuflado y zona de concentración de personal en la región fue marcado con precisión milimétrica.
Estos datos de inteligencia en tiempo real se integraron en los sistemas de las unidades de guerra electrónica de Ucrania, lo que permitió avanzar a la fase más crítica de la operación. En el instante en que se activaron los potentes sistemas de interferencia y supresión electrónica, todas las frecuencias de radio y las redes de radar táctico locales utilizadas por las tropas rusas quedaron inutilizadas. La comunicación entre los puestos de avanzada en Mala Tokmachka y los principales centros de mando en la retaguardia se interrumpió instantáneamente antes de que el bando ruso se percatara de lo que sucedía. Con su mecanismo de mando y control paralizado, las tropas de ocupación perdieron por completo la capacidad de moverse de forma organizada, proporcionar informes de situación y solicitar apoyo de artillería de emergencia en el campo de batalla. En la doctrina militar, esta situación se denomina aislamiento operacional. Y esta es una de las mayores vulnerabilidades que un ejército puede experimentar en el campo de batalla. Las fuerzas rusas vivieron precisamente esta situación en Mala Tokmachka. Acto seguido, las baterías de artillería ucranianas entraron en acción y comenzaron a disparar municiones de precisión directamente contra las coordenadas críticas predeterminadas. Los objetivos no eran las trincheras de infantería habituales, sino los depósitos de municiones, los vehículos de guerra electrónica y los nodos de comunicación del ejército ruso. El fuego de apoyo de artillería de precisión redujo al mínimo la capacidad de fuego organizada y la resistencia logística del ejército ruso en Mala Tokmachka en muy poco tiempo. Posteriormente, las unidades de infantería mecanizada de alta movilidad de la 118 Brigada Mecanizada se desplegaron en el terreno. Esta brigada se infiltró magistralmente en el perímetro de la ciudad mediante pequeñas unidades tácticas autónomas y con iniciativa propia. Aprovechando todas las complejidades del combate urbano, estas unidades aislaron y neutralizaron uno a uno los puntos de defensa rusos. Esta táctica dejó sin efecto la superioridad numérica del ejército ruso en Mala Tokmachka. El ejército del Kremlin incluso se vio obligado a huir del asentamiento. Elementos del 58. Primero Ejército de Armas Combinadas de Rusia, responsables de la defensa principal de la región, no pudieron mantener su integridad operativa ante esta presión asimétrica proveniente de tierra y aire. En particular la 42, Primera División de Fusileros Motorizados de la Guardia, que debía mantener la línea, no pudo coordinar a sus tropas debido a la debilidad del mando. Estas se dispersaron sin siquiera poder ejecutar una retirada organizada. Incluso las unidades aerotransportadas de las VDV, consideradas las más elitistas y disciplinadas del ejército ruso, no pudieron defender sus posiciones ante esta superioridad tecnológica y táctica. Los regimientos de fusileros motorizados 71 y 291 desplegados en la región también sufrieron un duro golpe. Tras sufrir graves bajas y pérdidas de equipo, estas unidades se vieron obligadas a abandonar sus líneas de defensa y retirarse hacia el sur. Por otro lado, Ucrania no solo aseguró el control interno de la ciudad de Mala Tokmachka, al mismo tiempo lograron atravesar la autopista T-08-15, una de las líneas de transporte más importantes del eje sur. El avance más allá de esta autopista indica que Ucrania ha creado un saliente táctico de alta seguridad hacia la profundidad defensiva rusa, que representa una amenaza constante para el enemigo. El control de la autopista T-08-15 proporciona al ejército ucraniano una base mucho más segura para lanzar nuevas operaciones en dirección sur. En otras palabras, las fuerzas rusas perdieron el control tanto de Mala Tokmachka como de esta importante vía logística. Las tropas ucranianas ahora tienen la oportunidad de instalar fácilmente sus sistemas de vigilancia, antenas de guerra electrónica y plataformas de lanzamiento de drones en estas zonas. Este nuevo campo de visión sin obstáculos permite a las fuerzas ucranianas vigilar una vasta área que se extiende kilómetros al sur, como si fuera la palma de su mano, y atacarla de inmediato. Justo en el centro de estas vastas tierras de cultivo vigiladas se encuentra la ciudad de Tokmachka, el corazón militar, logístico y operativo del ejército ruso en el frente de Zaporilla. Esta ciudad es el principal centro de distribución que abastece todas las operaciones militares rusas en el sur, suministra municiones, coordina la evacuación de heridos y mantiene el sistema operativo. Trenes de municiones pesadas, camiones cisterna de combustible y convoyes de tropas procedentes de la península de Crimea o de las regiones orientales se congregan en esta ciudad antes de ser distribuidos a las unidades en el frente.
Esta nueva posición avanzada del ejército ucraniano ha puesto a la ciudad de Tokmachka y a todas las instalaciones militares circundantes directamente al alcance de la artillería. Sistemas avanzados de artillería de largo alcance, lanzacohetes múltiples y drones de ataque pesados pueden ahora monitorear los movimientos logísticos alrededor de Tokmachka las 24 horas del día. Esta constante amenaza de vigilancia y ataques impide que el ejército ruso utilice con seguridad sus depósitos de municiones y zonas de concentración de personal dentro de Tokmachka. El alto mando ruso se ve inevitablemente obligado a retirar las tropas de asalto del frente y reubicarlas en la defensa de la ciudad para proteger este centro de distribución. Sin embargo, la defensa de Tokmachka no es solo un problema local de la región, sino que está directamente relacionada con la presencia militar y la capacidad de resistencia de todo el frente sur, que se extiende hasta Crimea. Esta creciente presión operativa en dirección a Tokmach supone, en última instancia, una grave amenaza para las principales rutas de suministro que abastecen a la ciudad de Melitopol y al ejército ruso. Melitopol, por otro lado, es el mayor epicentro administrativo, político y logístico del corredor terrestre geopolítico que Rusia estableció mediante la fuerza militar entre la península de Crimea y las regiones orientales de Ucrania. En particular, la línea ferroviaria que conecta directamente con Melitopol a través de la estación de Nova Bodanivka es de vital importancia. Esta es la única ruta para transportar vehículos blindados pesados y munición de obuses de gran tonelaje al frente. Dado que la doctrina militar rusa depende históricamente en gran medida de la logística ferroviaria, la seguridad de estas líneas férreas es crucial para el éxito de toda la operación en el frente. Miles de toneladas de munición y combustible que necesita el ejército no pueden ser entregadas de forma sostenible al frente sin el ferrocarril. La autopista M14, que discurre paralela a la misma ruta, es otra arteria vital, utilizada constantemente para el rápido despliegue de unidades de infantería motorizada. El aumento de la potencia de fuego del ejército ucraniano hacia el sur, a través de Tokmach, está sacudiendo y desestabilizando por completo la estructura logística rusa en el sur. Esto se debe a que el riesgo de que las vías férreas sean alcanzadas directamente por la artillería o los drones ucranianos obliga al ejército ruso a recurrir a un transporte por carretera mucho más lento y costoso. Transportar por carretera la carga que un tren puede llevar en un solo viaje requiere cientos de camiones militares, lo que hace que la cadena logística sea bastante frágil. Sin embargo, la impecable planificación operativa del Estado Mayor ucraniano no se limita al eje de Zaporilla, sino que se extiende a una esfera de influencia geográfica mucho más amplia y estratégica. Kiev está ejerciendo simultáneamente una enorme presión en Tokmach sobre rutas de suministro alternativas y distantes. En particular, otras rutas lejanas que abastecen a la península de Crimea desde el continente se están convirtiendo en el principal objetivo de las operaciones de interdicción con drones ucranianos. La carretera R-280, que parte de la ciudad de Rostov del Don y se extiende hasta Crimea pasando por Mariupol y Berdiansk, ciudades ocupadas, se sitúa a la cabeza de estos objetivos estratégicos. Esta ruta se había convertido prácticamente en la única e indispensable vía de comunicación para el ejército ruso. Además, durante mucho tiempo había sido el corredor seguro y rápido por donde transitaban con mayor frecuencia los transportes militares, camiones cisterna, camiones de municiones y refuerzos. Sin embargo, el ejército ucraniano está convirtiendo el tráfico militar en esta ruta en una auténtica pesadilla para las fuerzas de ocupación con drones FPV de largo alcance y sistemas de ataque autónomos. Al alcanzar sus objetivos con una alta precisión, estos drones están paralizando el transporte de mercancías por carretera. Especialmente dentro de las fronteras de la región ocupada de Jersón, los vehículos de transporte militar rusos están siendo perseguidos sin piedad por drones ucranianos de baja detectabilidad. Esta situación, a su vez, paraliza por completo el flujo logístico tras la línea del frente. Esta crisis se ha convertido incluso en tema de conversación para los funcionarios de ocupación en la región. Volodymyr Saldo, jefe de la administración colaboracionista rusa en la región de Jersón, ya no pudo ocultar este grave problema de seguridad logística. El 21 de mayo, Saldo prohibió por completo el tráfico de camiones civiles en los tramos más críticos y largos de la carretera R-280. El objetivo específico fueron las largas y vulnerables rutas entre los kilómetros 463 y 494 en dirección a Yunkoy, principal vía de acceso a la península de Crimea.
Ambas rutas quedaron cerradas indefinidamente a todo tipo de tránsito comercial y civil, con excepción de los envíos militares autorizados. Estas prohibiciones administrativas constituyen la prueba más contundente de que las operaciones con drones ucranianos en la región han tenido un impacto estratégico en el ejército ruso. El poder de combate de un ejército se mide directamente no solo por la cantidad de tanques que posee, sino también por la cantidad de combustible y munición que puede suministrarles a tiempo. Con esta estrategia militar impecable, el ejército ucraniano logró un avance blindado táctico y directo en un flanco del frente. El proceso que comenzó con Malatokhmachka, que posibilitó todos estos acontecimientos, nos revela algo muy importante. Este notable éxito militar local no se limita a cambiar el color de un pueblo en el mapa. Se trata del paso más crucial y exitoso de una gran estrategia de guerra de desgaste que abarca todo el frente sur y busca desmantelar logísticamente al ejército ruso. Mientras la delegación de mando rusa, presa del pánico, traslada fuerzas de otros frentes para cubrir una vulnerabilidad en una zona, la inteligencia ucraniana puede detectar al instante estas líneas debilitadas y preparar sus próximos planes de ataque devastadores. Además, el ejército ruso, que constantemente intenta subsanar sus deficiencias manteniéndose a la defensiva, podría perder toda su capacidad de movimiento proactivo sobre el terreno. Este estilo operativo asimétrico y centrado en la tecnología es un ejemplo del colapso de la engorrosa, centralizada y rígida estructura de mando del ejército ruso basada en el ferrocarril. A partir de mayo de 2026, la nueva y dinámica situación generada por este importante avance operativo sobre el terreno podría producir resultados mucho más completos, profundos y estratégicos de los previstos para los próximos meses de verano. Las tropas ucranianas pueden continuar sin cesar sus actividades de reconocimiento avanzado y espionaje electrónico sobre estas nuevas líneas de defensa y ataque que han capturado y fortificado rápidamente. Pero lo más importante es que el alcance es mucho mayor, porque con este avance, Kiev aprovecha la oportunidad para demostrar que la conexión terrestre de Crimea con el continente podría no permanecer igual desde la perspectiva rusa. Es decir, esta gran ventaja táctica, obtenida en el eje sur a costa de un alto precio y una vasta experiencia, podría tener consecuencias mucho más sorprendentes de lo esperado. En resumen, el cambio de banderas y la liberación de las calles en Malatokhmachka demostraron cómo la historia militar puede cambiar en un instante. Ucrania quizás haya aprovechado la oportunidad en el frente sur que no había podido aprovechar durante mucho tiempo. Ahora la única incógnita es qué sucederá a continuación. Al parecer, Kiev tiene dos opciones. La primera es establecer el control total sobre la totalidad de las líneas de Zaporilla y los frentes del sur durante este periodo que comenzó con Malatokhmachka. Otra opción es centrar la atención en Crimea mientras se lleva a cabo todo esto simultáneamente. Es decir, una maniobra de doble pinza. Por supuesto, también podríamos enfrentarnos a otros escenarios. Sin embargo, la situación actual no resulta muy alentadora para Rusia, al menos por ahora. ¿Qué opinas al respecto? Esperamos tus comentarios. Gracias por elegirnos. Presentado por QSM.